sobre quimioterapia. Quimioterapia, ¿qué querría decir? ¿Terapia con qué? Químicos. Con químicos, ¿verdad? Entonces, pero estos conceptos, digamos, no son tan así etimológicos. Quimioterapia se denomina toda aquella sustancia química capaz de inhibir o de destruir los microorganismos, ¿no? Entonces, bueno, este concepto se aproxima mucho también a lo que es antibiótico, ¿no? La diferencia es que entre quimioterapia y antibiótico es que los antibióticos son productos de microorganismos que van a destruir a otros microorganismos. En cambio, la quimioterapia de sustancias químicas que van a destruir a los microorganismos o inhibir su desarrollo. Se aplica también para aquellos fármacos que anticancerosos, ¿no? Esto quiere decir que tienen dos propiedades. Uno que es el organotropismo y el otro parasitotropismo. El organotropismo tiene que ser mínimo o nada. ¿Qué quiere decir? Que tiene acción sobre el organismo. Pues parasitotropismo, afinidad con el microorganismo productor de la infección o la enfermedad. Entonces, esas son las dos características que deben tener los quimioterápicos, ¿no? Bueno, y a Pasteur fue uno de los primeros que dijo que las enfermedades estaban producidas por microorganismos, ¿no? Entonces, y esto hizo que, digamos, disminuyeran mucho las infecciones postparto, ¿no? o las infecciones puerperales que se llaman, porque el número de decesos en postparto era muy alto por infecciones que se llamaban puerperales. Una vez que empezaron a lavarse las manos para atender de una paciente a otra paciente, entonces disminuyó, digamos, en forma muy importante. El primero que descubrió una sustancia que vaya a inhibir el desarrollo de estos microorganismos fue Fleming, en 1921, ¿no? O 28. Entonces, una vez que se pudo observar que ciertos microorganismos tipo hongos inhibían el desarrollo de otros microorganismos, ¿no? Y posteriormente, en 1941, Flores y Chain lo sintetizaron, lo purificaron, la penicilina, y su aplicación es a partir de 1941, sobre todo en 44 y 45, en los heridos de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando aparecieron los antibióticos, se dijo que con esto se terminaban las infecciones, no iba a haber más infecciones. Pero hasta ahora no hemos podido erradicar las infecciones. Se ha podido controlar de forma muy importante, de forma muy importante, sobre todo con el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Entonces, en unos años, a partir del 45 al 50, se descubrieron los otros antibióticos que tienen productos de otros microorganismos y que también tenían actividad antibacteriana, ¿no?
origen de las drogas quimioterápicas. Entonces, en cuanto al origen de estos fármacos, puede ser mineral, vegetal, animal, microorganismos, ¿no? Tales como los hongos o por síntesis también. Estos son los quimioterápicos. Pero los antibióticos se obtienen a partir del cultivo de microorganismos, aunque actualmente algunos antibióticos se sintetizan. Entonces, ¿cuál sería el origen? Mineral, vegetal, microorganismos como los hongos y por síntesis. Entonces, estas sustancias son capaces de destruir o inhibir, por lo menos en su desarrollo, a los microorganismos. A ver, no hay antibiótico, digamos, que destruya totalmente a los microorganismos, ¿no? Solamente, digamos, inhiben su desarrollo o los destruyen parcialmente, y facilitan, digamos, que el organismo huésped, a través de sus mecanismos de defensa, elimine totalmente estos microorganismos, Entonces, existe una interrelación muy importante entre tres elementos que se llama el cierto de Davis. La interrelación del microorganismo, el antibiótico y el huésped. La interrelación es bidimensional, o sea, en uno y otro sentido. Por ejemplo, los microorganismos infectan al organismo huésped acá, en esa dirección. El microorganismo infecta. El organismo huésped responde con la producción de anticuerpos contra estos anticuerpos. Ahora, el antibiótico destruye el microorganismo y el microorganismo responde mediante la producción de lo que se llama la resistencia bacteriana. Existe una interrelación también entre el fármaco o el antibiótico y el huésped, ¿no? Entonces, acá este fármaco puede producir toxicidad y el organismo responde, digamos, con una producción de adaptación de resistencia a este microorganismo o a este antibiótico. Entonces, esta interrelación entre el fármaco, microorganismo y el huésped se le dio por llamar Davis, ¿no? Entonces, es una interrelación muy estrecha. Ahora vamos a entrar a una descripción de antibióticos. Desde un punto de vista etimológico, ¿qué podríamos decir que es un antibiótico? Anti, contra qué sería? Contra la vida. Entonces, ese no es el concepto de, digamos, no es el concepto de antibiótico, ¿no? Sería toda aquella sustancia capaz de dañar o matar a un organismo, ¿no? Contra la vida. Pero nosotros hablamos de antibiótico como aquella sustancia, producto de microorganismos capaz de destruir o inhibir el desarrollo de otros microorganismos. Ahora, lógicamente que en la actualidad se podemos obtener por síntesis. Por ejemplo, el cloramfenicol, que se obtenía por el cultivo del Streptomyces venezuelana. En cambio,
hacen estos antibióticos. Entonces se comportan en los bactericidas y en forma bacteriostática. Bactericida, ¿qué significa? Contra la vida o que mata la bacteria, ¿no? Entonces que elimina, que destruye totalmente a la bacteria. Y bacteriostáticos que solamente inhibe el desarrollo y reproducción, de tal manera que el resto del trabajo lo hacen los mecanismos de defensa del organismo, o sea, los anticuerpos, etc. Por eso un organismo bien nutrido, bien alimentado, etc., es resistente a las infecciones porque tiene un mecanismo de defensa muy estricto. Entonces, las características, digamos, de los bactericidas y bacteriostáticos no están, digamos, totalmente muy bien discriminados, ¿no? Porque algunos antibióticos se pueden comportar como bacteriostáticos a una dosis y como bactericidas a dosis mayores. Entonces, a pequeñas dosis para comportarse como bacteriostático y a otras dosis como bactericidas, ¿no? Entonces, tenemos que determinar también la susceptibilidad que tienen los microorganismos frente a los antibióticos. Entonces, esta susceptibilidad depende mucho, digamos, de factores tales como la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de concentración mínima inhibitoria, ¿qué sería la concentración, la cantidad mínima del antibiótico capaz de inhibir el desarrollo de los microorganismos? Y la concentración del CMB es la concentración máxima, mínima, mejor dicho, bactericida, ¿no? Entonces, estas concentraciones mínimas y bactericida e inhibitoria dependen, digamos, de su química, del mecanismo de acción, de la concentración, o sea, cuanto más antibiótico exista, más bactericida será, el sitio de acción, dependiendo de la perfusión sanguínea, de la cantidad de inóculo del microorganismo, o sea, la cantidad que se ha entrado al organismo, quiere decir, el tiempo, en qué tiempo está, en fase de desarrollo, no fase de desarrollo, o sea, fase de reproducción. Algunos antibióticos solo actúan en un periodo de reproducción tan cercano como la penicilina. Si el microorganismo no está en una reproducción activa, entonces el antibiótico no actúa. Entonces, todas estas características nos dan, digamos, que nosotros podamos discriminar entre concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida, ¿no? Ahora, esto también depende de la accesibilidad, de la concentración. ¿Qué cantidad damos de antibiótico? Damos una cantidad muy importante o damos poca cantidad. Cuando damos poca cantidad, entonces no va a ser mucho efecto, se va a comportar como bacteriostático. Si se da mayor concentración, se va a comportar como bactericida, ¿no? Entonces, después tenemos la accesibilidad. Cuando el antibiótico se concentra y es accesible al sitio de reinfección,
entonces tendrá mayor acción. Cuando es menos accesible en lugares donde, digamos, es poco llegado, o en las colecciones turbulentas donde ya, digamos, la sangre no llega, entonces es poco accesible y por tanto, digamos, no va a producir mucho, ¿no? Cuando la concentración mínima inhibitoria es alta, ¿qué quiere decir? Que el antibiótico no actúa mucho sobre estos microorganismos, se necesita grandes cantidades. El índice terapéutico de la concentración mínima alta. Hemos estudiado qué es índice terapéutico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Índice terapéutico y margen de seguridad, esas dos cosas. Índice terapéutico es la cantidad de fármaco que nosotros podemos dar. Entonces, dependiendo, cuando es bajo es un buen fármaco, cuando es alto no es muy bueno. Entonces cuando el índice o la concentración mínima inhibitoria es alta, ¿qué quiere decir? Que el antibiótico no es muy efectivo. El tiempo de concentración también. Nosotros damos el antibiótico, si tenemos una infección y damos una sola vez, entonces y va a ser eliminado a las 4 o 6 horas, el tiempo es poco, ¿no? Entonces hay que dar dosis de refuerzo por un tiempo prolongado. ¿Cuánto puede ser? Generalmente es de 7 a 15 días se debe dar un antibiótico sin pasar ese tiempo. Hay situaciones en que podemos dar, digamos, hasta de por vida, ¿no? Por la fiebre reumática, por ejemplo, damos penicilina cada mes de por vida, esto, ¿no? Entonces, el tiempo, efectos post-antibiótico o el PAI, es el tiempo que el microorganismo queda inactivo cuando ha desaparecido el antibiótico del organismo. O sea, por ejemplo, si doy una penicilina, va a empezar a actuar o va a actuar, digamos, a las 4 horas, a las 5 o 6 horas va a desaparecer totalmente del plasma, pero el microorganismo no es capaz de reproducir inmediatamente. Se le da otra dosis y otra dosis y otra dosis y otra dosis, entonces ahí ya se liquida. Es el tiempo que permanece el microorganismo inactivo en ausencia del antibiótico. Ese sería el farmacodinámica. ¿Cómo actúan los antibióticos? Entonces, acá en este cuadro vemos exactamente cómo actúan. Impide la síntesis de la pared celular. ¿Cuál es la función de la pared celular? La función de la pared celular es proteger a la bacteria de todo lo que le rodea. Sobre todo si este medio es hipotónico. ¿Qué quiere decir? Entre dos líquidos que tienen ciertos elementos se pueden comportar como hipotónico o hipertónico, dependiendo. Si hay una alta concentración, la presión osmótica de la bacteria va a ser grande, va a traer mucho líquido, ¿verdad? La presión osmótica va a ser muy grande. En cambio, si es al revés, entonces va a sacar líquido del microorganismo. Entonces, en ambos casos, digamos, puede ser nocivo para la bacteria. Entonces, la bacteria se defiende con una pared celular que no le hace nada ni hipertónico. Es por eso que la penicilina, digamos, actúa inhibiendo la pared celular, ¿no? Y solamente se produce en las bacterias que están en reproducción activa. O sea, aquí tenemos así una bacteria, entonces se divide en dos, acá tiene pared,
tiene pared y el momento en que se divide, como si cortáramos una naranja, entonces se quedan sin cáscara, ¿verdad? Entonces el antibiótico impide que se forme otra vez esta pared acá para proteger al bacteria. Entonces impide la formación de la pared y se entra líquido, se infla y estalla y muere. Entonces es la función de la pared celular, es importante. Entonces esta inhibición de la pared celular se ocurre principalmente con las penicilinas, sobre todo con los beta-lactámicos, la bacitricina, los glucopéptidos, la cicloserina, son antibióticos que dentro de su mecanismo de acción está la inhibición de la pared celular. Otra acción es la alteración de la función de la membrana celular. Entonces, si se altera, digamos, la entrada y salida de líquidos en forma discriminada que hace la bacteria, entonces también es una cosa que nociva para el microorganismo. Este mecanismo de acción tiene los diferentes antibióticos, tales como la polimixina, los antimicóticos, ¿no? Después la bacitricina, la tiroxicina también son los que alteran la permeabilidad de la membrana celular. Otros antibióticos inhiben la síntesis proteica que se produce a nivel del ribosoma. Entonces, en el ribosoma está, digamos, el lugar donde se sintetiza las proteínas, ¿no? Es como una embotelladora que ponen las tapacoronas igual. Entonces tenemos diferentes corones. Esto se ponen los aminoácidos en un orden de acuerdo al DNA. Acá tenemos el DNA. No, aquí tenemos. Este es el ADN y este es el RN. O también DNA o ADN. Dependiendo si es español o es en inglés. En inglés siempre es al revés. Esta espiral, doble espiral, se hace simples. Y esto se transforma de ADN en ARN, sobre todo mensajero. En el ribosoma tenemos tres. El ARN mensajero del ribosoma, después y de transferencia que se llama, que transfieren los aminoácidos. Entonces estos antibióticos inhiben, aquí tenemos dos ejemplos, 50S y el 30S, 50S, 30S. Entonces la parte superior corresponde al 50S y la parte inferior a 30S. Es acá donde se sintetizan las proteínas. Entran acá, aquí ven, estos diferentes colores se llaman codones. Entonces acá, en esta forma, digamos, cuando altera el ribosoma en la producción de los codones, entonces va a inhibir la síntesis proteica o se van a producir proteínas aberrantes, o sea, no en el ordenamiento que indica el ADN, no en ese orden. Entonces, las características que tiene una proteína dependen, digamos, del ordenamiento de los aminoácidos. Por ejemplo, tenemos una proteína, la carne. La carne tiene un ordenamiento de los aminoácidos especial. La leche
tiene otro ordenamiento especial de los mismos elementos. ¿Cuáles serían estos elementos de las proteínas? Las proteínas son un conglomerado de aminoácidos, sí, pero tienen segmentos. ¿Cuáles son estos segmentos? ¿Cuáles son esos segmentos? Los péptidos, pues. No hay memoria. Y por último, la replicación del ADN. Tenemos diferentes antibióticos, tales como las quinolonas, ¿no? que van a inhibir el enrollamiento del ADN, porque tenemos el ARN, puede ser mensajero, o sea, son dos mitades, se unen, se aparean así mediante uniones de aminoácidos y después estos se enrollan, se hacen. Entonces, algunos antibióticos impiden el enrollamiento. Dentro de esto tenemos las quinolonas, las transcripciones de ciertos elementos que van a ser fundamentales para la síntesis del ADN, que es el ácido paraaminobenzoico, ¿no? Entonces, esos son los 4 mecanismos por los cuales los antibióticos actúan sobre los microorganismos, ¿no? Resistencia bacteriana. ¿Cómo podríamos definir resistencia bacteriana? La resistencia bacteriana es cuando el antibiótico no es capaz ni de destruir ni de inhibir el desarrollo del microorganismo, ¿no? Entonces, es un efecto totalmente opuesto, digamos, a la acción, a la farmacodinámica de estos antibióticos sobre las bacterias, ¿no? Entonces, esta resistencia bacteriana, cuando no le hace efecto, se puede deber, digamos, al sitio de acción, al sitio de acción. O sea, cuando la accesibilidad del antibiótico al sitio donde está la infección no es buena, entonces no va a actuar muy bien, ¿verdad? O tenemos que poner gran cantidad de antibiótico para que pueda llegar al sitio de acción. Entonces, sitio de acción es el lugar donde va a tener la actividad antibacteriana. La penetración. Algunos antibióticos, acá tenemos una diapositiva muy importante que nos indica estos mecanismos de la resistencia. Acá, ¿no? Cuando el antibiótico, digamos, no puede penetrar al interior, eso sería, digamos, lo que hemos dicho también. El sitio de acción, después la entrada, cuando el antibiótico entra a la bacteria y la bacteria lo expulsa. Este es otro mecanismo. Después, este antibiótico es destruido por algunas enzimas. En este caso, digamos, la bacteria puede producir pencilinasas que van a destruir a las penicilinas. Otra forma, digamos, el sitio blanco, donde tiene que actuar. Entonces, modifica el sitio blanco, modifica, digamos,
la estructura con la cual, digamos, el antibiótico va a actuar en cierto lugar de la bacteria. Entonces, por ejemplo, de la penicilina es en la pared celular, en el sitio blanco. Entonces, cuando hay resistencia, entonces puede modificarse este receptor de penicilina a este nivel. Entonces, el sitio blanco también. Otra sería, digamos, a nivel del ribosoma. El ribosoma rechaza el antibiótico. Entonces, modificación del sitio. Cuando la bacteria se pone en presencia de un antibiótico que va a cierto lugar y esta la modifica, entonces se va a producir cierto grado de resistencia. La expulsión, destrucción, después la inactivación del antibiótico dentro de la célula bacteriana. Aquí tenemos sitio de acción, penetración, eliminación, inactivación. Después eliminándole por transporte activo. ¿Qué significa que por bombeo lo va sacando con gasto de energía, ¿no? Modificación del metabolismo bacteriano, eso ya por ejemplo, si tenemos un microorganismo que necesita ácido fólico y nosotros damos unas sulfas, en vez de tomar ácido fólico, toma la sulfa. Entonces, ahí se arruina totalmente el microorganismo. Pero si este microorganismo modifica su metabolismo, entonces ya no le va a hacer nada, ¿no? La administración inadecuada, o sea, por cantidades mínimas y por tiempo muy corto, digamos, va a crear resistencia. Si uno está medio resfriado o algo así, le dan penicilina una vez y después ya no le dan más, en vez de hacer una buena terapéutica, se está creando resistencia. Entonces, la administración inadecuada. Después, así en sectores hay. Otro mecanismo de acción es cuando se da en forma inadecuada y se administra en grandes cantidades en la protección con las infecciones de los animales, sobre todo en ganadería, ¿no? Les dan grandes concentraciones de antibióticos, esto crea resistencia y cuando estas infecciones van a un organismo humano, entonces ya el antibiótico no le va a hacer efecto, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora tipos de resistencia. Resistencia natural. ¿Cuándo sería natural? Ya estaría prescrito por el PPN. Algunos microorganismos naturalmente son resistentes a algunos antibióticos sin haber estado en contacto nunca, ¿no? Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis nunca ha estado en contacto con la penicilina, pero si con la penicilina no le hace nada, ¿no? Resistencia natural, ¿no? Después tenemos la adquirida. La adquirida cuando se produce exposición continua inadecuada del antibiótico de tal manera que nos facilita la creación de resistencia. Modifica el sitio blanco, modifica su metabolismo, produce mayor cantidad de metabolitos, etc. Entonces, una resistencia adquirida. Esta resistencia puede ser cruzada. ¿Qué significa? Que cuando un antibiótico crea resistencia, también puede crear resistencia para otro antibiótico, ¿no? Por ejemplo, la penicilina, cuando administramos mal, puede crear resistencia para la cefalosporina o cualquier otro metalactámico, porque su estructura química son
sus estructuras químicas son muy parecidas, ¿no? Entonces, por eso, si se crea resistencia para este también, ¿no? Eso se llama resistencia cruzada. Puede ser homóloga o heteróloga. Homóloga es cuando los antibióticos son similares. En este caso, digamos, a la penicilina y la cefalosporina sería una resistencia cruzada homóloga, ¿no? De la misma naturaleza. Heteróloga cuando se crea resistencia a un antibiótico con características químicas y propiedades diferentes, pero que tienen un mecanismo de acción similar. Entonces se crea, digamos, una resistencia de tipo heterólogo. Puede ser recíproca, unidireccional o bidireccional. Recíproca, ¿qué quiere decir? Que si creamos resistencia para la penicilina, también es para la cefalosporina. Y si creamos resistencia para la cefalosporina, puede ser también para la penicilina, ¿no? Eso quiere decir recíproca entre ambos antibióticos. Ahora puede ser bidireccional, como en este caso, digamos, la penicilina y la cefalosporina. Crean resistencia, ambas direcciones. Unidireccional, cuando solo, digamos, la penicilina produce resistencia para la cefalosporina, pero no la cefalosporina para la penicilina. Es el caso, digamos, de otros antibióticos, tales, a ver, vamos a decir, la bacitricina, por ejemplo, con la polymyxina, digamos, eso va a crear, digamos, unidireccional, solamente uno produce resistencia a origen de la resistencia. ¿Cómo se originan las resistencias? Por mutaciones genéticas. O sea, a ver, tenemos una bacteria, le metemos rayos ultravioleta, rayos X, ¿no? O algunos elementos físicos y químicos. Entonces, se va a producir una mutación, un cambio en sus propiedades. Entonces se produce un cambio, una ruptura en el ADN, ¿no? Entonces, las hijas de esta bacteria, entonces van a tener ya, digamos, otro tipo de ADN. Entonces, cuando es otro tipo de ADN, damos el antibiótico y va a producir, ¿qué cosa? Va a producir resistencia, porque ya cambiaron, ha habido mutación genética. Entonces damos el antibiótico, mata a todas las sensibles y se quedan las insensibles, ¿no? Las no susceptibles, y estas se reproducen. Entonces tenemos bacterias que van a ser poco sensibles al antibiótico y tenemos un cuadro. Acá, aquí tenemos la bacteria, ¿no? Antes de la antibioterapia. Mata a todas las sensibles y se quedan solamente a las que no hace efecto. Y estas se producen, se reproducen y van a producir microorganismos con, digamos, resistentes, ¿no? Esta sería la población final. Esto se produce por cambio genético. Aquí tenemos, digamos, la escala de sensibilidad. El rojo es poco sensible y el amarillo muy sensible al antibiótico. Acá tenemos medio amarillo rojo, etc. Entonces, todas las rojas permanecen y las otras son eliminadas, ¿no?
Entonces, ese es un mecanismo de resistencia. Hemos dicho unidireccional, dividir mutación genética. Transferencia de genes de resistencia. Otra forma de resistencia es cuando una bacteria transmite un factor de resistencia a otra bacteria, ¿no? Esto por transcripción, de tal manera que ahí este material genético de transparencia se la hace a través de plasmidios o episomas, ¿no? Acá tenemos, digamos, estos mecanismos de resistencia. Aquí el ADN es modificado por acción de diferentes elementos, que todo puede ser, digamos, de rayos X, ultravioleta, que el agente químico mutágeno, ¿qué quiere decir? Es ese agente químico que va a producir cambio, como la luz ultravioleta. Y acá se tiene ya cambiado de tal manera que las bacterias con este ADN cambiado ya se reproducen. Entonces, esto es por mutación genética. Y esto es transmisión de plasmidios. Los plasmidios o este factor de resistencia puede estar en el citoplasma bacteriano y va de una bacteria a otra. Acá tenemos este elemento, este factor de resistencia que va a ir a otra bacteria, ¿no? Estos plasmidios van de una bacteria a otra, entonces hay una bacteria resistente y va como infectar, transmitir, dar, va de una bacteria a otra. Hay una bacteria, digamos, con el factor de resistencia y otra bacteria sensible que capta este factor de resistencia. Estos son los, digamos, mecanismos de la resistencia, ¿no? Acá, digamos, tenemos una célula, una bacteria A, la que tiene la resistencia, pasa a la B, ¿no? El material genético conjugado. Y la C ya es la bacteria resistente. Después, mutación genética, transferencia de genes de resistencia. Bueno, en odontología tenemos ciertos porcentajes de resistencia. Por ejemplo, podemos observar que 7.7 de la población resistentes a la penicilina, 7 a la amoxicilina, ácido clavulánico, 13 a los anaerobios estrictos, 41% para los facultativos, 65 para los anaerobios estrictos productores de beta-lactamasa y el 85% de las bacterias, la bacteria y la leonera, que son bacterias muy propias de la familia son resistentes. Entonces, esta resistencia depende de qué? Del estado inmunitario del organismo. Cuando tiene un buen mecanismo, ese organismo está bien nutrido, entonces va a tener buen mecanismo de defensa. Los desnutridos siempre van a tener un estado inmunitario deficiente, ¿no? Bacterias persistentes. ¿Qué se llaman bacterias persistentes? Que persisten, quiere decir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una bacteria
mecanismo de acción de la penicilina, ¿qué es? Inhibe la pared celular, ¿verdad? Inhibe esto. Al inhibir, esto queda solamente en la membrana y aquí se entra líquido, esta se infla y estalla, ¿verdad? Entonces, esto cuando hay diferencia de presión, aquí más, aquí menos. Entonces, eso se va en esta dirección. Pero si es igual a ambos lados, esta bacteria puede estar sin pared celular tranquilamente. No le hace nada, persiste. Entonces, Organelos. las bacterias persistentes son aquellas en las cuales el antibiótico no le hace nada, pero no son resistentes. El momento en que varía esta presión osmótica, se hacen sensibles, porque ¡pum!, ya se van a entrar. Cuando varía, cuando es igual, entonces no pasa nada. Ni entra ni sale, por tanto la bacteria no va a estallar, no va a inflarse. ¿Está claro que son las bacterias persistentes? Y tienen la forma esférica que se llaman también formas E. Después, diagnóstico etiológico preciso. Para hacer una antibioterapia tenemos que hacer un diagnóstico preciso. Este es un microorganismo, a este tenemos que atacar, y este microorganismo es sensible a tal antibiótico. Eso tenemos que saber para no hacer antibiogramas. No vamos a hacer antibiograma a todo paciente que llegue con depresión, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, digamos, una infección de tal tipo, es muy sensible a tal antibiótico, ¿no? Por ejemplo, la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, la fiebre tifoidea o la salmonelosis, la salmonela es muy sensible al cloranfenicol. Entonces sabemos que vamos a dar cloranfenicol. Tiene que ser, pero con un diagnóstico, ¿no? Después, antibiótico que sea menos tóxico. Otra vez que vamos a escoger a menos tóxico, ¿no? El antibiótico de espectro más reducido frente a amplio. Por lo general, tenemos que dar un antibiótico preciso de acuerdo a un diagnóstico preciso. En lo posible, no asociar antibióticos, pero en circunstancias podemos asociar. Si vamos a dar un antibiótico, hay que dar un antibiótico, pero podemos hacer una asociación de tal manera que sumamos los mecanismos de acción, algo para que pero no se tiene que asociar antibiótico de amplio espectro con pequeño espectro, pero tiene, digamos, sus excepciones también en las cuales podemos hacer esta asociación. No se debe dar, pero existen excepciones. ¿Por qué? Por ejemplo, la penicilina actúa cuando el microorganismo está en amplio o está en plena reproducción, ¿no? Solo ahí, porque si la pared ya está formada de la bacteria, viene la penicilina y no va a hacer nada, ¿verdad? Porque su pared ya está formada. Entonces, ¿cuándo le hace efecto? Cuando están en reproducción, ¿no? Como ya les he dicho. Como tenemos aquí una entidad, dividimos en dos, se está reproduciendo la bacteria, aquí ya no hay pared, entonces ya ahí actúa el medio externo, y se infla la bacteria y muere. Entonces, si asociamos penicilina con tetraciclina, la tetraciclina actúa como inhibidor del desarrollo. Entonces es una asociación que va al cohete. Si la penicilina actúa cuando está en franco desarrollo
y la tetraciclina inhibe su desarrollo, entonces como que no da lugar, no es apropiado, ¿no? Por eso se dice que no debemos dar un antibiótico de pequeño espectro, lógicamente que tiene sus excepciones. Entonces, generalmente los de pequeño espectro son bactericidas y los de amplio espectro son bacteriostáticos, ¿no? Entonces, es por eso que decimos que podemos usar penicilina y tetraciclina. Podemos dar el más económico, y si podemos dar en el sitio de la infección, mejor, porque es mejor administrar por vía parenteral que por vía bucal, ¿no? Que da más rápido al sitio de acción donde está la infección. Entonces, algunos antibióticos pueden ser tóxicos a niños pequeños porque no tienen sus órganos de detoxicación muy bien desarrollados, ¿no? En el embarazo y lactancia también hay antibióticos que no deben usar. La función renal tenemos que disminuir mucho la dosis o administrar medicamentos bien, digamos, aumentar. Si damos penicilina cada 6 horas, tenemos que dar cada 8 o 12 horas, ¿no? Ampliar el intervalo entre dosis y dosis o disminuir la dosis. Eso tenemos que hacer. Para disminuir la dosis, entonces tenemos dos fórmulas que hemos estudiado ya anteriormente. La función renal se mide, digamos, por dos fórmulas, que es la concentración de creatinina en plasma, también podemos ver en la orina, y el coeficiente de filtración, que es la fórmula de Starling. Ambas fórmulas hemos estudiado, ¿no? La creatinina, digamos, el planes de creatinina. ¿Qué significa planes? La eliminación de la creatinina por parte del organismo. Entonces, para ver la concentración de creatinina que nosotros tenemos que ver esta fórmula de 140 menos edad por kilogramo peso sobre 72 por creatinina del plasma, ¿no? En caso de las mujeres, esto se multiplica por 0,85. Al multiplicar por 0,85, disminuye, digamos, la cantidad de creatinina que se tiene normalmente. Normalmente, en el hombre tenemos mayor concentración de creatinina, el metabolismo proteico es mayor que en la mujer, ¿no? En la mujer siempre es menor. Entonces la creatinina normal de 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro en el hombre, y de 0,6 a 1,1 miligramos por decilitro en el hombre. Este coeficiente de flujo, que se llama, depende del coeficiente de filtración por presión o presión capilar, presión intersticial, menos índice de reflexión por presión osmótica capilar y presión osmótica intersticial. Eso es, digamos, lo que podemos hacer de acuerdo a la forma de Starling, ¿no? Todo esto nos determina el grado de salud en el que se encuentra el riñón, el grado de insuficiencia renal que se tiene, ¿no? Entonces, cuando hay poca orina, no se orina mucho, entonces quiere decir que el coeficiente de flujo es muy poco, ¿no? Bueno,
Después, ¿qué viene? Ya, con esto hemos terminado. La próxima entramos ya directamente ¿a qué? 80 mililitros minuto. Eso Coeficiente de flujo. por debajo de esto ya hay insuficiencia renal. Por debajo del 50, ¿no? El 50 todavía tenemos un flujo bastante moderado, ¿no? Una insuficiencia renal moderada. Por debajo del 10 ya digamos, o un estado de anuria. Entonces quiere decir que el riñón no está bien, ¿no? Bien. Entonces, en la próxima clase entramos con antibióticos.